sueldos, el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, los domingos y los días festivos. Entonces, fíjense bien. Ya que tenemos nuestra base, ya sabemos que le vamos a restar pues la parte de la deducción, que son los 8 veces la UMA, y a esa base pues ya le vamos a aplicar el 2% sobre nóminas. Este 2% que estamos aquí lo vamos a mandar a nuestra cédula 10. Ustedes ya tienen aquí sus totales de cada una de las prestaciones, incluso del seguro social, del retiro, incluso aquí está lo que la empresa va a pagar de forma anual. Y si yo sumo, por ejemplo, nada más lo del seguro social, la parte mensual y la parte mensual junto con lo del Infonavit, pues voy a pagar 1.117.587. Es lo que el patrón pagaría de forma anual, pues por esos trabajadores que hay aquí arriba, ¿no? Tenemos en cada uno de nuestros departamentos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿creen que el seguro social es un poco caro o creen que está bien? ¿Cómo ven esa parte ahorita que ustedes ya calcularon la parte de su seguro social? Barato. Es barato. ¿Los demás qué piensan? Y aquí lo que, por ejemplo, en este ejemplo, pues lo que tendríamos que pagar de prestaciones al trabajador sería 1.135.000. Esta primera parte, pues se le entrega al trabajador y esta otra parte, pues se paga a las instituciones, ¿no? Entonces, pues cada empresa decide pues qué prestaciones le va a ofrecer al trabajador. Sabemos que la empresa nunca puede ofrecer prestaciones inferiores a la ley, tiene que partir de lo que marca la ley pues hacia arriba, ¿no? Entonces aquí en nuestra tabla, en nuestra cédula 10, donde dice el 2% sobre nóminas, en el total es donde voy a pasar con un más el importe que calculé del 2% sobre nóminas, de estos 84,000 que me salió a mí de cálculo, y es lo que voy a pasar para la otra cédula. Aquí. Ahí está. En todo eso de acá arriba pues va a quedar en blanco porque no podemos calcularlo en partes, porque no podemos aplicarle a cada departamento o a cada puesto la exención. Simplemente la exención se maneja pues de forma global y una sola vez. Entonces aquí está nuestro cálculo. En la siguiente columna pues tengo el gran total de las prestaciones, todas las prestaciones pues que la empresa paga, ya sea los trabajadores o las instituciones, y el total de prestaciones pues son 2.370.000 en el caso de el ejemplo que estoy proyectando. Vamos a sacar, ahora sí, ya teniendo esta información, ya calculamos las prestaciones completas de los trabajadores que pues están laborando en mi empresa. Ahora lo que corresponde es vamos a sacar ese porcentaje real. Nosotros aquí en la cédula 9A habíamos estimado un porcentaje, yo le había puesto el 68%, y habíamos calculado esa parte. En la cédula 10, ya con esto que vamos a hacer ahorita, ya vamos a calcular ese porcentaje real de las prestaciones. Entonces, lo único que vamos a hacer es cada uno de estos importes totales
lo vamos a dividir entre los sueldos, que son como los sueldos utilizando los días laborables. Y eso lo tenemos en nuestra cédula 9B, en la del resumen, que viene siendo este importe. Y también incluso este importe lo jalamos y lo utilizamos para calcular el 2% sobre nóminas. Aquí está. Entonces, de la parte donde ustedes lo quieran tomar, está bien. Yo lo voy a poner aquí al lado para poder hacer la operación. Entonces, lo que voy a hacer es cada uno de mis prestaciones lo voy a dividir entre los sueldos sin las prestaciones, considerando nada más los días laborables, para ver qué porcentaje pues me representa de la mano de obra directa. Entonces voy a dividir los 132,000 entre ese importe del total de sueldos, que son 3,300,000. De vacaciones, la empresa paga el 3.92. Para la prima de vacaciones, agarro el total de importe de prima y lo voy a dividir entre el total de sueldos. Aquí me representa pues 0.98. Aguinaldo, total de aguinaldo entre total de sueldos, y me representa 5.21. Si yo no quiero estar repitiendo esa operación hasta llegar al 2% sobre nóminas, ¿qué tendría que fijar para poder arrastrar mi fórmula? El sueldo sin prestación, los sueldos sin prestación. Así es, tendría que fijar este sueldo sin las prestaciones, ¿no? Y ya con eso, ya podría yo arrastrar mi fórmula hasta el 2% sobre nóminas. Y aquí está, por ejemplo, de días festivos me representa un 5.54, de domingos pues ya aumenta 17, del IMSS 19, retiro 2, antivejez 4, Infonavit 6 y el 2% sobre nóminas pues 2.52. Si yo sumo todos esos porcentajes desde la primera prestación hasta el 2% sobre nóminas, me da un 69.28. Ese es el porcentaje real que la empresa paga por las prestaciones pues que le otorga a sus trabajadores. Quiere decir que por cada peso que paga la empresa tiene que considerar adicional pagar el 69.28. Una parte ya sabemos que se le entrega como prestación al trabajador y otra parte pues es una obligación de enterarlas en las instituciones del Seguro Social, SAR, Infonavit, por esos trabajadores. ¿Dudas hasta aquí, chicos? De cómo sacar sus porcentajes, de dónde obtenerlos. ¿Dónde sacó esa parte? Es el resumen que viene de nuestros sueldos. De la 9A tenemos desglosado. Entonces aquí lo único que hice es la mano de obra directa, van a sumar la mano de obra de todos sus procesos, ¿sí? De la mano de obra indirecta, si tienen de uno o varios procesos, y en sueldos van a sumar los sueldos de ventas y los sueldos de administración. Sí, gracias. ¿Dudas? Entonces, regresando al cálculo, ya cuando calculamos el 2%, la empresa al año va a pagar 84,000. Este es un impuesto definitivo, no sé esa cuenta. Si yo lo calculo de forma mensual, cuando calcule el impuesto de cada mes, al final, si sumo los 12 meses, me debe de dar los 84,000. ¿Dudas? ¿Se puede poner la cédula 10, por favor? En este caso nada más vamos a poner el total, o si vamos a sacar por mes también del 2% sobre... Aquí lo que les digo, total, por eso lo puse en negro, no va nada ahí, nada más el total. No pueden sacarlo ni por mes ni por trabajador, porque la deducción es por una sola vez en el año o en el mes, ¿no? No podemos sacarlo pues ni por puesto ni por departamento.
del IMSS y lo de todo eso fue lo que dijo ayer, que se tenía que hacer uno por uno, ¿no? Así es, no podemos copiar hacia abajo porque mi cédula del IMSS hacia abajo no tengo el puesto B, tengo el trabajador del puesto 1. Entonces, como al menos que ustedes acomoden este resumen de forma ordenada y nada más teniendo el patrón y por puesto, ahí sí podrán copiar hacia abajo. Pero yo como mi resumen lo hice separado con muchas filas, pues ahí sí tendría que ir renglón por renglón, este renglón que está marcado de naranja, pues multiplicarlo por el número de personas. Yo ahí sí lo hice uno por uno. Por ejemplo, mi puesto 1 está en el renglón 29, mi puesto 2 está en el renglón 44, entonces no lo puedo copiar hacia abajo porque el Excel pues toma el renglón siguiente, ¿no? Pero entonces sí podríamos hacer. Sí. Sí podríamos hacer una tabla que tuviera todos los puestos y entonces ya solo arrastrar. Claro. Así es. Yo el resumen lo hice separado, pero ustedes pueden diseñarlo de tal forma que nada más sumen el patrón y por puesto. Sí lo pueden hacer sin ningún problema. Okay. Y si lo tienen a renglón seguido, ahí sí copian hacia la derecha y copian hacia abajo, ¿no? Dudas, pasé con un más del cálculo del 2% sobre nóminas de la cédula 12. Y nada más lo pasé para acá con un más. A lo mejor a ustedes pues les va a dar importes diferentes, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo voy a comprobar que está bien? Si yo divido el total de mis prestaciones entre los sueldos sin prestaciones, pues me tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Esa va a ser su comprobación. Dividiendo el total de todas sus prestaciones entre los sueldos sin prestaciones. Y aquí está mi porcentaje, que es el mismo, y tengo diferencia cero. Si les da una diferencia es porque tienen mal alguna sumatoria, ya sea en el total o hicieron mal a lo mejor el cálculo del porcentaje. Entonces ahí nada más tendrán que verificar pues sus sumatorias. Y con esto terminamos ahora sí la cédula 10. Esto que está en negro o en gris oscuro, no sé, no se llena. Ya nada más se llenan los totales. ¿Dudas? Este porcentaje que obtuve es el que voy a cambiar en mi cédula 9A. Yo, por ejemplo, aquí tengo mi primer tabla y ya había puesto el 68%. Simplemente lo borro y con un más voy a la cédula 10 y voy a jalar el porcentaje que acabo de calcular. Y nada más fíjense que en todas sus tablas realmente se cambia ese porcentaje. Al final, si ustedes se fijan en su hoja 9B, tengo aquí marcado de rosita el total de las prestaciones. Dice 2.337.567. Y es lo que tengo aquí, 2.337.567. El total de las prestaciones de su cédula 10 debe ser igual al total prestaciones de su cédula 9B, que es el resumen. Entonces no olvidar, cuando calculen su porcentaje real, lo van a cambiar aquí. Como automatizamos todo, cambiando el porcentaje, automáticamente todas nuestras tablas se modifican con el porcentaje. ¿Sí? Nada más lo tienen que verificar, tienen que checar en el total si realmente les da ese total. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No dudas? Entonces nada más esa pequeña parte pues la hacen ustedes. Ahora, mañana pues va a dar nuestra cédula del costo de producción.
quiero que me digan cuáles son los elementos del costo de producción. ¿Cuál es el? ¿Cuál? Compras. No. ¿Qué elementos integran el costo de producción? Compras, pero no son compras. ¿Compras de qué? Materias primas. El primer elemento es materia prima. Muy bien. ¿Cuál es el segundo elemento del costo? Mano de obra directa. Mano de obra directa. Incluso si ustedes se fijan, yo les dije que cuando hicieron su organigrama les pedí que dividieran producción por procesos productivos y que vieran pues qué mano de obra tenían, ¿no? Entonces todos los procesos pues tienen que tener mano de obra directa. Muy bien. ¿Cuál es el tercer elemento del costo? Mano de obra indirecta. No, pertenece a un rubro, pero no es mano de obra indirecta. Gastos indirectos de fabricación. Así es. El tercer elemento del costo son los gastos indirectos de fabricación. Entonces vamos a calcular lo que es el costo de producción por proceso productivo. Ahí donde les decía, si yo les dije agrúpenlo en 2 procesos, y está muy largo, pues el máximo 4. Pues si tienen 5, 6, 7 procesos, van a tener que hacer 5, 6, 7 cédulas del costo de producción. Entonces, en el primer avance, yo les pedí a ustedes que me identificaran las materias primas directas, ¿sí? ¿Quién me quiere mencionar qué producto elaboran y qué materias primas directas tienen? Por ejemplo, yo hago lavadoras y mis materias primas es la lámina, las perillas o los botones, el motor, la banda, algunos mecanismos eléctricos. Son mis materias primas que yo utilizo para elaborar mi lavadora. No sé, si yo haría pasteles, pues a lo mejor sería la harina, la levadura, el azúcar, los huevos, etcétera. Si yo hago ropa, pues a lo mejor sería la tela, los botones o los cierres, no sé. Quiero que me pongan qué producto elaboran y cuáles son sus materias primas. Esas ya las tienen identificadas en la entrega de su primer avance. Nada más tienen que cerciorarse que realmente sean materias primas directas. Algunos a lo mejor, no sé, me pusieron hilo. El hilo es un material indirecto. El pegamento, el barniz, la pintura, etcétera, ¿no? Pues a ver, quiero que me pongan un ejemplo de su producto y que me digan cuáles son sus materias primas. Encontrar o no conocen el costo, porque pues a mí se me ocurre que es producto y a lo mejor no estoy tan familiarizada con eso, pues estimen un porcentaje de cuánto van a incrementar ese material. Y eso vemos que en la vida práctica, pues el departamento de compras pues es el que se encarga de negociar los precios de los materiales, ¿no? Muchas veces hasta las empresas firman contratos para pues para que se le respete ese precio, ¿no? Y no pueden cambiar el precio hasta que finalice pues la parte del contrato, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí en mi primer materia prima, que es de mi proceso 1, es la lámina. Yo aquí supuse que el incremento que va a tener este material va a ser de 6.50.
Yo aquí abajo lo que hice es que a ese porcentaje que estimé aquí, que incluso voy a marcar a lo mejor de otro color, azul, le agregué el 100% o la unidad, ¿sí? Si se fijan aquí puse B9, que es el porcentaje que yo quiero incrementar, y le agregué el 100%. Ya después convertí el formato en número decimal. Y si lo quieren manejar en porcentaje, pues les va a quedar 106.5%. Estos dos renglones van a ser con respecto al primer material. Esta inflación es una inflación anual. El primer paso que voy a hacer es convertir esa inflación anual en una inflación mensual. Y después ya la voy a ir acumulando para determinar la inflación pues de todos los meses, ¿no? A lo mejor ya sabemos que diciembre pues va a ser la anual completa, ¿no? Pero pues mayo, junio, etcétera, pues hay que ver qué inflación tiene hasta ese mes. Entonces, el primer paso es mensualizar la inflación anual. Y la que voy a usar es la que está aquí marcada como de naranjita, ya con la unidad o con el 100%. Ajá, por eso aquí les puse arriba y aquí les puse cómo va a quedar. Acuérdense que muchos de nuestros porcentajes pues hemos estado agregándole la unidad o el 100%. En este caso pues también lo vamos a manejar. Entonces, para poder mensualizar la inflación anual, voy a insertar la función potencia. Ya que inserto la función potencia, me sale este cuadrito. Me dice qué número es el que vas a elevar a X potencia. Pues el número que van a elegir va a ser la inflación anual ya con la unidad o con el 100%. Entonces yo voy a poner aquí. Ese es el número que yo voy a mensualizar. ¿A qué potencia? Como los meses del año son 12, lo voy a dividir entre un doceavo. 1 entre 12, ese va a ser la potencia. De 12 meses, pues quiero que me digas 1. Y me da aceptar. Y en este caso me da 1.053. Para febrero, hago lo mismo que en enero. Inserto la función potencia, en número selecciono la inflación anual con la unidad y la potencia 1 entre 12 y le doy a aceptar y me da lo mismo. Quiere decir que esa inflación mensual va a ser la misma en todos los meses. Por lo tanto, si no quiero estar insertando la función de insertar la función potencia en los demás meses del año, ¿qué tendría que fijar para poder arrastrar hacia diciembre? La inflación acumulada. Exactamente, la inflación acumulada. La anual, ¿no? Ya con la unidad. Si yo fijo eso y lo arrastro a diciembre, pues voy a tener la misma inflación en todos los meses. ¿Dudas hasta ahí? Ok, ahora viene la parte del siguiente renglón donde voy a empezar a acumular la inflación. En enero, pues con un más, jalo la de enero. Voy apenas a empezar, ahí no lo acumulo con lo del año anterior. Ahí solito. Febrero, voy a agarrar la acumulada del mes anterior y lo voy a multiplicar por la mensual del mes que estoy calculando. Se fijan, ya va aumentando poco a poco mi inflación. Marzo, mes anterior, lo acumulado por lo del mes. Y se fijan, ya va aumentando. Si yo no quiero hacer esa operación en los demás meses, ¿qué tengo que fijar? La de arriba, o sea, el 1.0053. No, porque si la fijo me va a agarrar marzo. ¿Podría correrlo así nada? Sí. Exactamente. Digo, es lo mismo, pero yo les recomiendo que no la fijen. Y por ejemplo, aquí ya se ve. Aquí, por ejemplo, diciembre me da 1.0650 y es lo mismo que tengo como inflación anual, 1.0650.
50. ¿Sí? ¿Dudas? A ver, por ejemplo, mi material 2, que son los botones. Yo a este material le considero una inflación del 2.30% anual. ¿Qué voy a hacer para mensualizar mi inflación? La fórmula de potencia otra vez. Ok. ¿Y después? La inflación acumulada entre un doceavo. Uno entre un doceavo. Entre un doceavo. Muy bien. Y luego, Fijar la inflación acumulada para jalarlo. muy bien. Y en la acumulada, Igual la inflación mensual. en enero la inflación mensual de enero. Y en febrero, La inflación de enero por la de la mensual de febrero. ok. Igual, si yo lo hago acá, pues me queda 1.0230 y es lo que tengo aquí, 1.0230. Entonces, pues si yo fijo correctamente y tengo pues nada más copio y pego, ¿sí? Y nada más verifico que diciembre sea igual a mi inflación anual ya con la unidad o con el 100%. Entonces, eso se va a quedar de tarea. ¿Quién nada más tiene una materia prima? Pues vamos a terminar esta parte, ¿no? Entonces, así le van a hacer ustedes con cada una de sus materias primas directas que tienen. Ajá. Ya las tienen identificadas, nada más ustedes determinen la inflación que van a utilizar de ese material. Lo pueden usar bajándose en el internet. A lo mejor ustedes están familiarizados con ese material y han visto cómo ha aumentado con respecto a otros años, o si no encuentran alguna información, pues simplemente ustedes designenle un porcentaje que ustedes consideren pertinente para ese material, ¿sí? ¿Dudas de cómo van a mensualizar su inflación de sus materias primas? ¿No dudas? Entonces, esto es lo que se quedaría de tarea. Sacar el porcentaje real de sus prestaciones, cambiar el porcentaje de las prestaciones en la cédula 9A y calcular las inflaciones de sus materias primas directas de cada proceso. Recuerden que no en todos los procesos pues pueden tener materias primas. No sé, ejemplo, si yo hago ropa y digo mi primer departamento es corte, ahí la materia prima sería la tela, corto la tela con el molde. Segundo proceso, coso la tela, pero ahí ya no hay materia prima que se incorpora, simplemente el material que transformó el proceso anterior lo voy a utilizar para seguir transformándolo. Pero a lo mejor si le pego un cierre, botones, etcétera, pues esos son nuevos materiales que se incorporan a ese proceso y esos materiales pues sí serían materia prima. Entonces tienen que verificar muy bien que sean materias primas directas y si realmente se incorporan nuevos materiales o simplemente los materiales del proceso anterior los sigo transformando, ¿sí? ¿Dudas? Entonces esto se lleva de tarea para que lo hagan y mañana damos un tiempo para poder revisar alguna duda si llegar a presentarse, ¿sí? Entonces si no hay dudas nos vemos el día de mañana, chicos.